Las organizaciones agrarias, Araga y UPA, han puesto este jueves de manifiesto su rotundo rechazo a que la representatividad del campo aragonés se determine de acuerdo a las elecciones a cámaras agrarias de 2001. Para ambas, estos resultados están obsoletos y no reflejan la realidad. Además, han lamentado que no se haya conseguido alcanzar un acuerdo entre todas las organizaciones agrarias y la Administración, y han criticado la postura firme de UAGA y Asaja de no querer convocar nuevas elecciones, decisión que encuentran en motivos económicos. Ese es el problema que tienen estas dos organizaciones, el tema económico. Estas dos organizaciones están planteando un reparto del patrimonio, un patrimonio del campo aragonés que durante más de 70 años se ha creado con la aportación de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, y en estos momentos lo que quieren es dilapidarlo en base a unos resultados totalmente obsoletos como son los del 2001. UPA reclama nuevas elecciones, mientras que Araga es más partidaria de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no dudan en señalar que sería la mejor solución en caso de que este no llegue. Si tuviéramos que ir a cámaras agrarias, que para nosotros es una pérdida de dinero, mientras no hubiera un proyecto en esas cámaras que demostrara que va a ser un buen común o un bien común para la agricultura aragonesa, pues mientras tanto no vamos a confiar en unas elecciones a cámaras agrarias. Que si hay que ir, no queda otro remedio que ir otra vez a elecciones a cámaras agrarias sería la mejor manera o la manera más legal y más democrática de medir nuestra representatividad y decir que Araga se siente suficientemente fuerte como para ir a unas elecciones a cámaras agrarias. Ambas asociaciones profesionales han mostrado su preocupación por los problemas reales de los agricultores y por eso desean que este conflicto acabe cuanto antes.